La verdad sobre por qué algunas familias siempre culpan a la misma persona. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, pase lo que pase en tu familia, de alguna manera, la culpa siempre acaba recayendo en ti? Como si hubiera un acuerdo invisible en el que fueras elegido sin voto, sin previo aviso para cometer errores que no siempre son tuyos? Bueno, no es casualidad. Es un patrón psicológico mucho más común de lo que parece. Dentro de muchas dinámicas familiares, existe un papel silencioso llamado el chivo expiatorio, la persona que se convierte en el objetivo de tensiones, críticas y frustraciones. Y lo más intrigante es que esto no ocurre por casualidad. Hay todo un engranaje emocional detrás, que incluye proyección emocional, roles familiares e incluso marcas profundas de traumas infantiles. Pero aquí está la parte que casi nadie te cuenta a menudo, el llamado problema familiar. Es precisamente la persona que más lo conoce. El que ve lo que nadie quiere ver. Y esto es un cambio radical, porque lo que parece debilidad podría ser en realidad el comienzo de un poderoso viaje de sanación e incluso de un verdadero rompimiento del ciclo. Así que, si alguna vez te has sentido agraviado, incomprendido o incluso etiquetado en tu propia casa, quédate conmigo. Porque entender la psicología del chivo expiatorio puede ser el primer paso para reconstruir tu identidad propia y dejar de cargar con un peso que nunca fue tuyo. Hay familias donde todo parece normal por fuera, pero hay una tensión silenciosa en el ambiente. Es ese clima en el que sientes que tienes que medir cada palabra, como si algo pudiera salir mal en cualquier momento. Este tipo de dinámica familiar tiende a ocultar conflictos que nadie tiene el valor de nombrar. Con el tiempo, alguien empieza a absorber este peso emocional sin darse cuenta. Aquí es donde entra el papel del chivo expiatorio, que suele considerarse el problema de la familia. Pero a menudo, esta persona reacciona a un entorno familiar tóxico marcado por el abuso emocional. Lo más intrigante es que esto no está de acuerdo, simplemente sucede. Estos roles familiares nacen inconscientemente, alimentados por la proyección emocional. Y así, poco a poco, la persona empieza a dudar de su propia identidad. Como si fuera culpa suya. En algún momento, casi siempre después de un conflicto, ocurre algo sutil pero decisivo. La tensión aumenta, nadie quiere asumir la responsabilidad y, preparados, alguien se convierte en el objetivo. Este es el instante en que el chivo expiatorio es elegido, aunque nadie lo diga en voz alta. Generalmente, esta elección no surge por debilidad, sino al contrario. La persona que asume este rol suele ser más sensible, más consciente o incluso más cuestionadora dentro de la dinámica familiar. Y esto es incómodo, porque expone lo que la familia tóxica intenta ocultar mediante la proyección emocional. A partir de ahí, se forma un patrón: cada vez que algo sale mal, la culpa sufre el mismo destino. Con el tiempo, esto genera una culpa internalizada y marcas profundas de trauma infantil. Y lo más peligroso es que la persona empiece a creer que, quizá, el problema realmente es ella. El papel del chivo expiatorio dentro de una familia va mucho más allá de asumir la culpa. Funciona como una especie de vía de escape emocional dentro de la dinámica familiar. Es decir, es la persona que recibe tensiones, frustraciones y conflictos que otros no pueden manejar. En la práctica, esto significa que todo lo desorganizado en la familia tóxica acaba dirigido a esa persona. A través de la proyección emocional, sentimientos como ira, envidia o frustración se vierten en él. Y así, otros logran mantener la ilusión de que todo está bajo control. Con el tiempo, este rol se fija dentro de los roles familiares y comienza a moldear profundamente la identidad propia. La persona empieza a verse a sí misma como inadecuada o problemática, reforzando la culpa internalizada. Y ahí es donde la dinámica se vuelve aún más fuerte. Preparando el terreno para el siguiente nivel de esta historia. Puede parecer extraño pensarlo, pero la creación de un chivo expiatorio no ocurre la mayoría de las veces por malicia consciente. Es un mecanismo automático dentro de la dinámica familiar para evitar el caos emocional. En lugar de que todos enfrenten sus propios conflictos, la familia organiza el problema en una sola persona. Esto se debe a que lidiar con emociones difíciles requiere una madurez que muchas familias tóxicas simplemente no han desarrollado. Luego viene la proyección emocional: los sentimientos incómodos se transfieren al chivo expiatorio. Así,
otros conservan una falsa sensación de equilibrio y control. Básicamente, este proceso protege el sistema familiar, aunque sea de forma disfuncional. Los roles familiares permanecen estables, mientras que el chivo expiatorio carga con la mayor parte del impacto, desarrollando a menudo marcas de culpa internalizada y trauma infantil. Y es precisamente este engranaje invisible el que sostiene todo esto. Pero hay más detrás de ello. Ahora entramos en una parte más profunda, pero ten la seguridad de que te lo explicaré de forma sencilla. La proyección emocional ocurre cuando alguien te lanza sentimientos que son suyos, pero que no pueden admitir. La identificación proyectiva va más allá. La persona no solo proyecta, sino que empieza a tratarte de una manera que te hace sentir exactamente eso. Dentro de una familia tóxica, esto ocurre todo el tiempo con el chivo expiatorio. Por ejemplo, alguien que se siente insuficiente puede acusarte constantemente de ser el problema, hasta que empiezas a dudar de ti mismo. Esto afecta directamente a tu identidad propia y fortalece la culpa internalizada. Con el tiempo, esto deja de ser algo externo y se vuelve interno. La persona comienza a actuar, sentir e incluso pensar según el papel que se le proyectó dentro de los roles familiares. Y aquí es donde las cosas se complican. Porque empieza a surgir una paradoja que pocas personas se dan cuenta. Aquí llega un punto que suele sorprender a mucha gente. El chivo expiatorio no siempre es el más problemático de la familia, a menudo es exactamente lo contrario. Dentro de la dinámica familiar, esta persona suele ser la más sensible, la que nota matices emocionales que otros ignoran. Y, precisamente por esta razón, acaba convirtiéndose en una amenaza para el ilusorio equilibrio de la familia tóxica. Piensa conmigo: quien cuestiona los estándares, quien siente más profundamente o quien no puede fingir que todo está bien. De forma natural, eso revela lo que está mal. Y esto activa aún más la proyección emocional de los demás miembros. ¿El resultado? Esta conciencia se convierte en motivo de rechazo, reforzando el papel dentro de los roles familiares. La paradoja es que lo que te hizo sufrir también puede ser tu mayor potencial. Esta sensibilidad, que antes generaba heridas de culpa internalizada y trauma infantil, puede ser el inicio de un profundo viaje de sanación. Pero antes de que llegues, necesitamos entender el impacto de esto en la infancia. Cuando este patrón comienza en la infancia, el impacto es aún más profundo. El niño que asume el papel de chivo expiatorio dentro de Family Dynamics crece creyendo que hay algo mal en él. Las pequeñas situaciones cotidianas refuerzan esta idea, creando marcas silenciosas de trauma infantil. Con el tiempo, el niño deja de cuestionar y empieza a aceptar este lugar. La culpa internalizada se instala, y todo lo que sale mal parece ser de alguna manera su responsabilidad. Esto afecta directamente a la construcción de la identidad propia, que se basa más en la culpa que en la realidad. Y lo más delicado es que esto ocurre sin que ella se dé cuenta. Dentro de una familia tóxica, este patrón se refuerza con el abuso emocional y la repetición de los roles familiares. Y es precisamente aquí donde comienza a surgir un mecanismo interno que acompañará a esta persona durante muchos años. Después de años viviendo en este patrón, la culpa internalizada ya no es solo un sentimiento y pasa a formar parte de la identidad. Scapegoat comienza a adaptarse para evitar conflictos dentro de la dinámica familiar. Y ahí es donde entra el llamado falso yo, una versión moldeada para agradar, evitar el rechazo y sobrevivir emocionalmente. En la práctica, esto significa ocultar quiénes son realmente. La persona empieza a filtrar lo que siente, lo que piensa e incluso cómo se comporta, todo para no activar más proyección emocional dentro de la familia tóxica. Pero este esfuerzo constante genera desgaste y refuerza aún más la desconexión con la propia identidad. Con el tiempo, vivir así se vuelve automático. Los roles familiares continúan operando, mientras que el verdadero yo se vuelve cada vez más distante, a menudo marcado por abuso emocional y traumas infantiles. Y el problema es que este patrón no solo está en la familia. También empieza a repetirse en el extranjero. Lo que empieza dentro de la familia rara vez se queda solo allí. El chivo expiatorio crece, sin darse cuenta, lleva estos patrones hasta la edad adulta, especialmente en las relaciones y en el trabajo. Dentro de estas nuevas dinámicas familiares que ahora incluyen parejas, amigos o colegas, tiende a sustituir a quien cede, explica demasiado o acaba asumiendo la culpa.
Esto se debe a que la culpa internalizada ya se ha convertido en un filtro automático. La persona entra en entornos que refuerzan este sentimiento, involucrándose a menudo con personas que reproducen una familia tóxica en una versión diferente. La proyección emocional sigue ocurriendo, solo que ahora con nuevos personajes. ¿Y sabes cuál es lo más sutil? Incluso cuando algo no es su responsabilidad, existe la tendencia a asumir, arreglar o evitar el conflicto a cualquier precio. Esto afecta profundamente a la identidad propia y mantiene vivos los antiguos roles familiares. Pero hay una fuerza dentro de todo esto que empieza a querer romper este ciclo. Y de eso vamos a hablar ahora. Ahora llega un concepto clave para entender por qué se mantiene todo esto, la llamada homeostasis. Dentro de la dinámica familiar, existe una tendencia natural a mantener todo tal cual, incluso si es disfuncional. Y scapegoat acaba siendo una pieza esencial para que este equilibrio distorsionado siga funcionando. Cada vez que alguien intenta cambiar, cuestionar o salir de ese papel, el sistema reacciona. Puede presentarse en forma de crítica, culpa o incluso retraimiento emocional, todo para empujar a la persona de vuelta a su lugar en los roles familiares. La familia tóxica utiliza, a menudo sin darse cuenta, la proyección emocional como herramienta para mantener este control. Y por eso salir de este patrón no es tan sencillo como decidir cambiar. Hay toda una estructura que resiste, reforzando la culpa internalizada y reactivando heridas del trauma infantil. Pero al mismo tiempo, esta resistencia revela algo importante. Porque quienes sostienen este sistema también llevan una fuerza que puede transformarlo. Hay algo de lo que casi nadie habla de scapegoat. Junto con el dolor viene un conjunto de habilidades emocionales muy por encima de la media. Dentro de esta dinámica familiar, esta persona desarrolla una sensibilidad aguda, casi como un radar emocional. Y esto, a pesar de haber nacido en el caos de una familia tóxica, puede convertirse en una gran fuerza. La exposición constante a la proyección emocional y al abuso emocional acaba creando una profunda capacidad de empatía y de lectura de las personas. Lo que antes generaba la culpa internalizada puede, con la conciencia, transformarse en comprensión emocional e inteligencia relacional. Es como si el dolor hubiera entrenado a esta persona para ver más allá de las apariencias. Y aquí está el punto de inflexión: cuando esa conciencia encuentra dirección, nace algo poderoso. Reconectar con la identidad propia allana el camino para un verdadero viaje de sanación. Y, poco a poco, surge la posibilidad de algo que hasta entonces parecía imposible. Romper este ciclo. Llega un momento en que el chivo expiatorio empieza a darse cuenta de que ya no necesita ocupar ese papel. Y, mira, este despertar no siempre viene acompañado de fuegos artificiales. A veces empieza con algo sencillo como cuestionar pensamientos automáticos o decir un no inocente. Es el inicio consciente de un viaje de sanación dentro y fuera de las antiguas dinámicas familiares. En la práctica, el ciclo rompiendo implica acciones pequeñas y consistentes. Puede ser buscar terapia, escribir sobre tus experiencias, escribir en un diario ayuda mucho, o incluso leer libros como El valor de ser imperfecto, de Brené Brown. Poco a poco, empiezas a identificar patrones de proyección emocional y a desvincularte de ellos sin cargar con la culpa internalizada. Y quizás lo más importante, reconstruye tu identidad propia basándote en la verdad, no en el dolor. Esto significa reconocer las características del trauma infantil y el abuso emocional, pero sin dejar que definan quién eres. Porque, al final del día, dejar una familia tóxica no es solo marcharse. Es reencontrarse a uno mismo. Y eso lo cambia absolutamente todo. Ahora dime sinceramente, ¿cuántas veces has asumido faltas que, en el fondo, no eran tuyas? ¿Cuántas veces has intentado arreglarlo todo, complacer a todos, evitar conflictos? ¿Y aún así acabó siendo visto como el problema? Entender la psicología del chivo expiatorio dentro de tu dinámica familiar no cambia el pasado, pero sí cambia por completo la forma en que te ves a ti mismo a partir de ahora. Quizá creciste en una familia tóxica marcada por la proyección emocional, el abuso emocional y patrones repetitivos de roles familiares. Pero la pregunta que queda es: ¿continuarás manteniendo este papel? ¿O vas a empezar tu camino de sanación? Porque el verdadero romper el ciclo comienza cuando decides dejar de cargar con la culpa internalizada y empezar a reconstruir tu identidad propia basándote en tu verdad. Y aquí va una invitación directa que puedes hacer hoy:
incluso hoy, para dar el primer paso? Puede ser algo sencillo observar tus pensamientos, poner un límite o incluso buscar conocimiento sobre tu trauma infantil. Si este contenido te ha parecido lógico, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí seguiremos explorando caminos reales de transformación, conciencia y libertad emocional.